Para septiembre del 2025, Apple sacó lo que vendría siendo su nueva y última serie, que son los iPhone 17. El iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y en general todo lo que tiene que ver con estos nuevos dispositivos. Y aunque ya han salido algunos renders y se han filtrado algunas cosas sobre los iPhone 18, que no se sabe si son reales o no, los iPhone 17 siguen siendo una excelente opción. Yo soy Cristian, esto es TC Autotecno y con ustedes el iPhone 17. Comenzamos. Y antes de empezar, déjame decirte que puedes darle al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que hemos y vamos a hacer. Estamos prontos de llegar a los 30.000 y no te quita nada darle al botón. Pero ahora sí, continuemos. Si empezamos hablando de sus versiones y precio, este dispositivo sale en dos versiones, las dos con 8 GB de RAM, una de 256 GB de almacenamiento interno y otra de 512. La que tenemos acá es la de 256 GB de almacenamiento interno, además de que salió en varios colores, pero ahorita hablamos de ello. Esta versión de 256 en Colombia la puedes encontrar por un precio, digamos que bastante bueno para un dispositivo que es prácticamente caro en todas las regiones. Y es que este dispositivo en la tienda de Phone Electrics lo vas a encontrar por 3.600.000 pesos colombianos, eso sí, en la versión de 256 GB, que son alrededor de $1.015 al cambio del día de hoy. Y es un dispositivo que pues me parece a un buen precio, aunque claro, sigue siendo bastante caro porque compite con algunos dispositivos que sí le llevan ventaja en algunos aspectos. Aunque ten en cuenta que este dispositivo, si eres de Colombia y lo quieres adquirir en la tienda de Phone Electrics, puedes decir que vas de parte de TC Autotecno y te van a regalar un protector para la pantalla. Además de eso, ten en cuenta que vas a tener garantía directamente con Apple si lo llegas a comprar en esta tienda. Pero en general es un dispositivo que sí compite dentro de la gama alta, y no es la gama alta de entrada, sino que por su precio compite en la gama alta en general, por lo cual es un dispositivo que tiene que rendir bastante bien para competir con los otros dispositivos de su gama. Ahora déjame hablarte un poco del diseño de este dispositivo, y es que para empezar va a contar con un peso de 177 gramos, así que a la mano va a ser un dispositivo bastante pero bastante liviano y no vas a sentir mucho su peso en el día a día. Si lo llegases a usar, si lo vas a poner en el bolsillo, el dispositivo es bastante liviano en la mano y no lo vas a sentir prácticamente para nada. Además de eso, tendremos materiales en frente y posterior de vidrio y vamos a tener un marco de aluminio, así que van a ser estructuras o van a ser materiales premium, así que vas a sentir un dispositivo, digamos que obviamente de la gama alta en la mano, y no vas a sentir un dispositivo que es hecho de plástico, sino que sí vas a sentir los materiales premium con los que fueron fabricados este dispositivo. Además de eso, ten en cuenta que en cuanto a la protección vamos a contar con Ceramic Shield 2, y si hablamos un poco de su diseño por la parte trasera, vamos a contar con un diseño bastante estético, aunque claro, esto es cuestión de gustos y es bastante subjetivo también, pero tendremos un módulo de cámaras redondeado que se ve bastante bien a primera vista, algo como los Poco X8 o Poco X8 Pro Max, que igual puede que le hayan copiado a este iPhone que fue el que salió primero, pero igual se va a ver bastante estético este dispositivo. Tendremos doble cámara trasera, un micrófono allí integrado también dentro del módulo de cámaras y el flash, además del característico logo de Apple en la mitad. Tienes que tener en cuenta que la versión que tenemos acá va a ser el color blanco, aunque el dispositivo también salió en colores negro, azul, un color salvia y un color lavanda, que la lavanda va a ser como uno de los más atractivos también junto con el blanco. Contaremos con certificación IP68 también, así que va a ser sumergible al agua. Por el lado de abajo vamos a contar con sus altavoces. Este dispositivo va a contar con altavoces estéreo, pero ya ahorita te explico un poco de eso. Y tendremos altavoces por el lado de abajo y USB tipo C para la carga de este dispositivo, además de que vamos a tener otros dos tornillitos por allí que van a ser parte de su ensamblaje. Por el lado derecho tendremos el botón de encendido y un botón de función que va a servir principalmente para la cámara y hacer zoom. Por el lado de arriba no tendremos nada, y por el lado izquierdo vamos a tener un botón de función también, y tendremos dos botones para el volumen menos y el volumen más. Así que es un dispositivo que trae más botones de lo que traen los dispositivos normales que de pronto llegas a conocer de Android, pero cada uno tiene su función que ya ahorita miraremos para qué sirven. En cuanto a la pantalla, es un dispositivo con una pantalla bastante buena, ya que tendremos marcos bastante reducidos, así que se va a aprovechar muy bien la pantalla. Los marcos son redondeados, eso sí tienes que tenerlo en cuenta, pero el dispositivo se va a ver de muy buena manera en cuanto estés viendo contenido multimedia
multimedia, ya que lo único grande o que vas a notar mucho va a ser su isla de la cámara frontal, que ya es algo característico de Apple. Pero en general va a ser una pantalla de 6,3 pulgadas en relación de aspecto 19.59 de 1206 por 2266 píxeles. Ten en cuenta que va a ser una resolución más o menos 1.5K, se aproxima más o menos a esa resolución, pero no es 2K y tampoco es Full HD+. Ten en cuenta que también va a ser una pantalla OLED con tecnología Super Retina XDR. Así que es un dispositivo que en cuanto a la pantalla también va a destacar de muy buena manera y vas a poder ver bien todo lo que hagas. Si estás viendo videos, si estás viendo películas, contenido multimedia, redes sociales, etc. El dispositivo te va a dar una muy buena experiencia de fluidez y una muy buena experiencia en cuanto a la resolución de la pantalla en general cuando estés trabajando con esta misma. Además tendremos tasa de refresco de 120 Hz y HDR10, que ya ahorita lo revisaremos. En cuanto al brillo en general, el dispositivo va a contar con un muy buen brillo, y es que si te encuentras quizás con un sol que esté pegando duro en la pantalla, el dispositivo va a hacer un muy buen trabajo y lo vas a poder ver de buena manera en un día soleado, así que no vas a tener que estarle poniendo la mano encima para ver qué es el contenido que tienes en el dispositivo. Así que en esto también va a destacar de muy buena manera este celular en cuanto al brillo en general. Ahora, cuando ya entras al dispositivo como tal, puedes irte para el apartado de configuración y vas a tener una opción que es de pantalla y brillo. Vas a entrar allí y te va a permitir tener varias configuraciones que son básicas de los dispositivos, pero que igual las revisamos acá. Vamos a poder cambiar el aspecto entre un aspecto claro y un aspecto oscuro. Esto depende ya de lo que te guste tener el dispositivo. Si lo dejas en un aspecto oscuro, puede que te ayude a ahorrar más batería, o lo puedes dejar automático para que por medio de sensores lo cambie dependiendo de la luz que esté entrando en el dispositivo. Vamos a tener Liquid Glass, que recuerda que es algo especial de Apple para que se vean mejores, digamos que las cosas o el aspecto que puedan llegar a tener las cosas dentro del dispositivo. Así que puedes cambiarlo entre un modo teñido y un modo transparente, que va a ser el Liquid Glass, que te permite tener este dispositivo. Tendremos también su brillo, tendremos también la activación del brillo automático. Vamos a tener a Night Shift, que lo puedes activar para que se ponga por un tipo de horario, o simplemente lo puedes ir ecualizando dependiendo de lo que necesites, y es que lo cambia automáticamente, volviéndolo un poco más cálido después del atardecer, lo cual podría ayudarte de pronto a dormir mejor o a que no se te canse la vista en el momento en el que estés leyendo o estés consumiendo contenido en este dispositivo. Así que si lo activas por horario, puedes poner cuándo inicia y cuándo termina para que ponga este tipo de pantalla y no te canse los ojos, o puedes ponerle activar hasta la mañana. Así que el dispositivo va a mantener allí activado hasta que tú lo hagas, pero puedes jugar con unos colores menos cálidos o más cálidos dependiendo de lo que te relaje un poco más los ojos o la vista. Así que el dispositivo en esto va a estar bastante bien. Tendremos también el bloqueo automático, el cual tú puedes molestar un poco con él, pero ya son cosas de personalización que te permite tener el dispositivo. Y tendremos la pantalla siempre activa, que va a ser el Always On Display. Lo puedes personalizar para mostrar el fondo de pantalla, difuminar el fondo. Digamos que no tiene mucha personalización en este aspecto, pero lo puedes tener allí también. Te permite ir a un apartado de tamaño de pantalla, el cual tú puedes cambiar, y es que puedes elegir cómo vas a ver la pantalla de este iPhone, ya que puedes aumentar la muestra de colores más grande y predeterminado, y te permite ver más elementos. Así que puedes dejarlo en predeterminado, que es como está, o puedes ponerlo aumentado para que literalmente todo se vea un poco más grande, y esto puede servir si tienes problemas de vista, pero si no, déjalo en predeterminado para que el dispositivo te dé información necesaria dentro de la pantalla. Además de esto, si sigues en configuración y te vas al apartado de accesibilidad, vas a tener más cosas para personalizar un poco más el dispositivo. Dentro de ello tendremos tamaño y, bueno, pantalla y tamaño del texto, el cual es un poco más personalizable en cuanto a cómo vas a ver el dispositivo, cómo vas a ver las fuentes, etcétera. Te permite hacer muchas cosas aquí que puedes ir configurando dependiendo de lo que necesites o de lo que quieras. Y en el apartado de movimiento, cuando ingresas, puedes ponerle reducir movimiento, ya que dentro de la interfaz de usuario puede llegar a reducirlo, e incluye los efectos de paralaje de iconos, bueno, etcétera. En cuanto a las animaciones, las va a reducir un poco. Además de eso, aquí puedes configurar un poco en cuanto a los hercios del dispositivo, ya que aquí te permite limitar la velocidad de fotogramas, y si lo activas, el dispositivo va a configurar el índice máximo de actualización de fotogramas a 60 fotogramas por segundo. Recuerda que viene 120 por defecto, así que si no los quieres, si quieres son los 60 fotogramas, puedes simplemente activarlo, pero si quieres los 120 lo desactivas y ya el dispositivo va a verse un poco más fluido
en cuanto a la pantalla. Ahora, en cuanto al procesador de este dispositivo, contaremos con el Apple A19 Bionic. Es un procesador de hecho bastante bueno, Hexa-Core, así que es de 5 núcleos fabricado en un proceso de 3 nanómetros. Este dispositivo obtuvo alrededor de 2.084.000 puntos en Antutu, así que se ubica con un muy buen puntaje en cuanto al rendimiento y la jugabilidad y bueno, todo lo que tiene que ver con este dispositivo en cuanto al rendimiento en general. Te va a dar una muy buena experiencia de usuario con este procesador y no te va a dejar tirado para absolutamente nada. Así que puedes jugar, puedes tener multiplataforma, puedes estar en redes sociales y el dispositivo está muy bien optimizado. No es el procesador más potente que vas a encontrar al día de hoy en un dispositivo, pero la optimización de Apple está muy bien hecha en este iPhone y con iOS, por lo cual se va a ver muy fluido y no vas a tener problemas de rendimiento en el momento en el que estés jugando, en el momento en el que necesites el rendimiento de este dispositivo. Así que te voy a estar dejando algunas muestras de juegos o de jugabilidad acá en pantalla para que te des cuenta que el dispositivo inmediatamente cuando entras a cualquier juego los va a poner en los gráficos altos sin que tú lo hagas y va a tener una jugabilidad muy buena. Ahora, en cuanto al rendimiento en general del dispositivo, no podríamos esperar menos de Apple. Recuerda que son 8 GB de RAM, así que vamos a abrir varias aplicaciones para ver qué tal le va. En este caso no tendríamos que tener mayores problemas. Si abrimos varias aplicaciones como lo hemos hecho con otros dispositivos, tendría que correrlos, vuelvo y digo, sin ningún problema y no tendría que reiniciarse. Así que creo que en este aspecto nos podría dar una muy buena experiencia de usuario, como Apple siempre acostumbra a sus usuarios a darla. Así que vamos a abrir varias aplicaciones y miraremos qué tal se comporta. Y ya por acá hemos abierto varias aplicaciones, más o menos son 20 aplicaciones, así que ninguna de estas debería reiniciarse, sino que por el contrario debería darnos una buena experiencia de usuario. Así que aquí, como te estás dando cuenta, no estamos viendo pantallazos de ninguna aplicación, sino que como tal se están comportando de muy buena manera, así que ninguna de estas se está llegando a reiniciar. Como te estás dando cuenta, el dispositivo nos está dando un muy buen rendimiento y no nos está dando pantallazos negros tampoco dentro de ninguna aplicación. Así que creo que en esto este dispositivo va a destacar muy bien. Vuelvo y lo digo, Apple tiende a dar una muy buena experiencia en cuanto a la multiplataforma para sus usuarios, así que si abres cualquier aplicación o tienes multitarea como lo estoy teniendo yo acá, no vas a tener mayor problema en poder abrir varias aplicaciones para poder trabajar, para poder estudiar. Bueno, para lo que necesites el dispositivo te va a dar una excelente experiencia en cuanto a la multiplataforma. Además de eso, no vas a ver ningún pantallazo, no vas a ver ningún retraso en las animaciones ni nada por el estilo, sino que se va a comportar de muy buena manera, y eso es algo en lo que Apple, vuelvo y digo, siempre ha destacado bastante bien con sus iPhone, dándole una muy buena experiencia de usuario a sus usuarios justamente. Así que como te puedes dar cuenta, ninguna de estas aplicaciones se reinició, todas siguen bastante bien, no vemos pantallazos, no vemos reinicio, las aplicaciones se siguen viendo de muy buena manera, así que en esto va a destacar bastante bien. Aunque lo único malo sería que si tienes abiertas varias aplicaciones, pues no puedes cerrarlas al tiempo, tendrías que cerrar una por una, que sería algo malo de iOS, pero bueno, en general el rendimiento del dispositivo va a ser muy bueno. Ahora, en cuanto a su audio, y como te venía diciendo, este dispositivo va a tener altavoces estéreo, y es que por abajo vamos a tener dos altavoces, que en general es un solo altavoz, y por el lado de arriba te dije que no había nada, ya que el altavoz lo va a compartir con el mismo de llamadas, así que el principal altavoz va a ser el de abajo, por lo cual digamos que es estéreo entre comillas, porque no va a ser uno que vaya a tener la misma fuerza que el altavoz de abajo, aunque eso es bastante normal verlo en los dispositivos hoy en día. Los únicos que vemos con buenos altavoces en los dos lados van a ser los dispositivos gamer. Así que tendremos parlantes estéreo, además de eso tendremos conector de audio por puerto USB tipo C y tendremos cancelación activa de ruido con micrófono dedicado. Así que te voy a dar una muestra de cómo suena este dispositivo, aunque recuerda que, como dicen por ahí, no es lo mismo escucharlo en vivo.
Así que como te puedes dar cuenta, en general vamos a tener un muy buen sonido de este dispositivo. Los graves y los agudos los va a regular de muy buena manera. Así que si estás viendo contenido sin audífonos, el dispositivo te va a dar una muy buena experiencia. Como te decía, los parlantes principales van a ser los de abajo y digamos que los de ayuda van a ser los de arriba, que va a ser lo que te va a dar como un tipo de sonido envolvente a lo que llamamos altavoces estéreo, pero en general el dispositivo se va a comportar de muy buena manera en estos aspectos. Por lo cual creo que en esto sí va a dejar un muy buen sabor de boca este dispositivo, ya que te permite tener un sonido con unos bajos muy bien definidos y unos agudos que no llegan a saturar, por lo cual la experiencia en cuanto al sonido en general va a ser bastante bueno. Ahora, si nos vamos al apartado de configuración y bajamos un poco a donde nos pone sonidos y vibración, vas a poder tener varias configuraciones, entre ellos lo que ya conocemos como el modo silencio, o te permite mostrar en la barra de estado, que son configuraciones un poco más de personalización. Vas a tener también la opción de cambiar la entrada del micrófono. En este caso, como no tienes más, pues te va a aparecer el micrófono del iPhone, pero puedes también cambiarlo en caso de que le llegues a conectar uno. Puedes simplemente cambiar los botones en caso de que lo necesites, así que te permite ser un poco más flexible en cuanto a los ajustes de volumen, de tono y alertas, pero si lo dejas desactivado simplemente modificará el volumen de la multimedia, nada más. También vamos a tener la configuración de cada uno de los tonos para los mensajes de voz, los correos, etcétera. Tendremos también cosas un poco más personalizables en cuanto a la vibración del teclado, el límite del volumen, el cual te permite también configurarlo, y es que si defines el volumen máximo al que se puede reproducir el audio de canciones, lo va a hacer de muy buena manera, ya que te permite hacerlo para películas, para canciones y otros contenidos a través de la bocina de este dispositivo. Ahora aquí nos da una advertencia, y es que este límite no afecta las llamadas telefónicas o de FaceTime, las llamadas y alertas de emergencia, tonos, alarmas, sonidos del sistema, ni sonidos de encontrar. Así que solo afecta lo que te están diciendo acá, que son el audio de canciones, de películas y otros contenidos que te permite hacer en el dispositivo, y tú puedes jugar un poco con el límite máximo entre el 20 y 90%. Pero si no sabes mucho de esto, preferiblemente déjalo así, a menos que quieras un límite de volumen más alto que te pueda dar este dispositivo. Te permite también activar la reducción de sonidos fuertes, el cual reduce el rango de volumen del audio y crea efectos de sonido más suaves, conservando al mismo tiempo los detalles del audio original de las canciones, de las películas o del contenido que estés consumiendo en ese momento. Así que si de pronto hay una película que está bastante bajo y de un momento a otro hace un sonido fuerte, pues simplemente lo va a intentar regular para que no se note ese golpe de sonido. Tendremos también seguridad en audífonos, pero esto solo funciona cuando tienes los audífonos obviamente conectados, ya que te permite notificación de audífonos para poder proteger tu audición o reducir sonidos fuertes, que es lo mismo pero en los audífonos, como te estás dando cuenta. Además tendremos un audio espacial personalizado, el cual tú puedes llegar a jugar un poco con él, ya que puedes usar la cámara de tu iPhone para personalizar el audio espacial según la forma de tus oídos. Si le pones personalizar el audio espacial, te va a mandar a algunas configuraciones que tienes que hacer antes de llegar a usarlo, pero esto va a ser también con audífonos que tengas conectados para que te dé un tipo de sonido 8D en cuanto a varias plataformas o varios contenido audiovisual que tú puedas llegar a consumir en este dispositivo. Ahora, si te vas al apartado de accesibilidad, vas a tener también más configuraciones en cuanto al sonido, ya que te permite tener aquí un reconocimiento de sonidos que tú puedes activar o desactivar, y lo que va a hacer es que el dispositivo va a estar pendiente de ciertos sonidos que puedas llegar a escuchar, y por medio de la inteligencia integrada en este dispositivo intentará avisarte al reconocer ciertos sonidos. Eso sí, te advierte que no se debe depender del reconocimiento de sonidos en circunstancias en las cuales puedas sufrir lesiones en casos de alto riesgo de emergencia o para la navegación, ya que el dispositivo o como tal la marca pues no se va a hacer responsable de lo que te llegue a pasar. Así que son cosas también de personalización que te permite hacer. Cuando tú lo activas te permite escoger los sonidos que puedas llegar a escuchar, así que si de pronto el dispositivo llega a identificar sonidos de fuego, sirena, humo o de ciertos animales o de ciertos electrodomésticos en general, te permite personalizarlo o te va a mandar como tal un tipo de aviso para que estés pendiente cuando el dispositivo llegue a reconocer alguno de estos sonidos. Eso sí, siempre va a tener el micrófono o los micrófonos activos en ciertos momentos, así que puede ser un poco en cuanto a la privacidad que te puede llegar a molestar un poco, pero ya es cuestión de cómo lo manejas tú. Si te vas al apartado de audio y visuales, vas a tener la adaptación de
de audífonos, sonidos de fondo, los cuales tú puedes llegar a configurar un poco más con los ecualizadores que te permite tener este dispositivo también. Así que en general creo que vamos a tener unas muy buenas configuraciones del dispositivo y te permite jugar muchísimo en cuanto a los balances, te permite jugar muchísimo en cuanto a la ecualización del sonido. Así que va a destacar, vuelvo y digo, demasiado bien este dispositivo en cuanto al apartado de sonido. Ahora déjame hablarte un poco del apartado fotográfico de este dispositivo, y es que vamos a tener un muy buen apartado fotográfico, ya que tendremos doble cámara trasera, como te había dicho al principio, que eso es el módulo de cámaras que vimos por la parte trasera, y es que tendremos una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.6 y una cámara también de 48 megapíxeles con focal 2.2, aunque esta va a ser para el lente macro y un lente ultra gran angular, el cual se va a compartir. Así que en el momento en el que tomas la fotografía vamos a tener una muy buena fotografía, como te estás dando cuenta en cuanto al lente ultra gran angular. Si bien es cierto que cuando haces zoom hasta el fondo vas a notar algunas cosas borrosas, es totalmente normal de todos los dispositivos, pero la luz que está entrando por el cielo, las nubes y demás, no vas a ver que la llegue a quemar ni nada por el estilo, sino que vamos a tener unos colores bastante realistas, y en general los detalles, las sombras y las luces no las llega a quemar, sino que las equilibra de muy buena manera este dispositivo. Ahora, si nos vamos al 1X, que es prácticamente la cámara normal, ya no pasamos al ultra gran angular, sino al 1X como tal, también vamos a tener una muy buena experiencia de usuario en este aspecto, ya que como te das cuenta, las sombras las va a regular de muy buena manera y no vas a perder detalle en algunas cosas que de pronto se puedan llegar a ver oscuras, sino que va a redistribuir muy bien la luz y no vamos a tener partes quemadas tampoco. Así que vuelvo y digo, este dispositivo en cámara va a ser uno de los mejores que te puedes encontrar por este rango de precio. Te permite subir hasta 2x, y si bien es cierto que puede llegar a recortar un poco la imagen, es totalmente normal en el momento en el que estás haciendo zoom. Así que como te das cuenta, vamos a tener una entrada de luz bastante buena y las sombras las va a regular bien, así que quizás en detalles pequeños que le llegue a costar un poco si llegas a hacer zoom en la imagen, puede que sí lo llegues a notar un poco borroso, pero en general la imagen como tal va a tener un muy buen ángulo y va a tener una muy buena entrada de luz, no va a quemar en ninguna parte y las sombras las va a regular de buena manera, así que vamos a tener una buena experiencia en este aspecto. Te permite hacer zoom también hasta el 10x, el cual va a ser el máximo que te va a permitir hacer, aunque puede que sí te permita hacer más zoom, pero en este caso de las pruebas que hicimos fue el máximo que nos permitió hacer de zoom este dispositivo. En 10x ya vamos a perder un poco de nitidez en las cosas a las cuales le estás tomando fotografía, así que vamos a ver muchas cosas borrosas y vamos a ver un poco de ruido en la imagen, pero en general el equilibrio de luces y sombras va a ser bueno. Lo único malo va a ser un poco la resolución, pero el equilibrio como tal del dispositivo, de la fotografía en general, va a ser bastante agradable. También vamos a tener un modo retrato de profundidad que te va a permitir hacer unas muy buenas fotografías, y en esto Apple siempre ha destacado muy bien en cuanto a sus cámaras. Y es que como te das cuenta, los recortes que puede llegar a hacer este dispositivo van a ser bastante buenos. En este caso hay algunas zonas que puede que le lleguen a costar al dispositivo, pero en general van a ser bastante buenas, así que el cabello y demás cosas o demás objetos que pueda llegar a tener la persona o la cosa a la que le vayas a tomar la fotografía, va a ser un excelente recorte este dispositivo, y como tal vamos a tener un muy buen desenfoque de fondo, así que el efecto que te puede llegar a dar en cuanto al apartado de fotografía en modo retrato va a ser bastante agradable en este dispositivo. Ahora, en cuanto a la cámara frontal, tendremos una de 18 megapíxeles con apertura focal 1.9 y el dispositivo va a destacar de muy buena manera. En este caso vamos a ver una fotografía de noche, así que vamos a ver que no vamos a tener mucha iluminación, pero aún así va a redistribuir muy bien la iluminación que le está llegando, así que las sombras, si bien es cierto que de pronto al fondo puede llegar a tener un poco de ruido, no se va a notar demasiado, y en general los rostros y todo lo demás va a tener un muy buen aspecto, así que el dispositivo se va a comportar muy bien en cuanto a las fotografías nocturnas de selfie de noche. En cuanto a de día, obviamente se va a comportar muchísimo mejor, así que va a destacar de muy buena manera este dispositivo, además de que te permite tomar fotografías ultra gran angulares también con la cámara frontal y de modo retrato también con la cámara frontal, que va a ser un muy buen trabajo. Ahora, en cuanto a la grabación de video, este dispositivo también va a destacar de muy buena manera, ya que la cámara trasera te permite grabar en 4K a 24, 25, 30 y 60 fotogramas por segundo, y en 1080, 25, 30, 60
fotogramas por segundo también. Además de eso tendremos Dolby Vision HDR, un modo cinemático y HDR en general para mejorar el video del dispositivo. Así que en 1080 las pruebas que hicimos también fueron de noche. De día obviamente lo vas a ver mucho mejor, pero la estabilización y la entrada de luz que va a tener este dispositivo va a ser bastante agradable, por lo cual vuelvo y digo, las sombras y los lugares a los que le está entrando luz, el dispositivo las va a redistribuir de muy buena manera, y en este caso solo hicimos la prueba a 60 fotogramas por segundo, así que la estabilización puede que llegue a ser un poco más complicada, pero el dispositivo se comportó de muy buena manera, por lo cual creo que en esto va a destacar también de una manera agradable, así que el sabor de boca que deja es bastante bueno en este dispositivo en el momento en el que estés haciendo grabación de video. Además de eso, te deja grabar también, como te dije, a 4K a varios fotogramas por segundo. En este caso hicimos la prueba a 60 fotogramas por segundo. Puede que la estabilización llegue a fallar un poco, aunque se comportó de muy buena manera. A 30 fotogramas por segundo lo vas a tener más estable todavía, así que el dispositivo se va a comportar de muy buena manera. Puede que lleguemos a tener algunos parpadeos por allí, y esto se debe a que grabamos de noche para ver qué tal se comportaba el dispositivo, pero aún así nos dio una muy buena experiencia de usuario, así que va a destacar de muy buena manera en este aspecto, o en condiciones de poca luz. Aún de día va a ser muchísimo mejor. Ahora, en cuanto a la cámara frontal, te permite también grabar en 1080, 25, 30 y 60 fotogramas por segundo, y en 4K, 24, 25, 30 y 60 fotogramas por segundo. En este caso hicimos la prueba a 60 fotogramas por segundo, y si bien es cierto que vamos a ver ruido en la imagen, de día se va a ver mucho mejor, pero en este caso la cámara frontal sí puede que llegue a flaquear un poco respecto a la cámara trasera, así que puede que deje un poco de sinsabor al momento en el que estés grabando con la cámara frontal en condiciones de poca luz, aunque de mucha luz te puede dar una mejor experiencia. La cámara que va a ser mejor siempre va a ser la trasera, así que creo que aquí se puede llegar a mejorar un poco la imagen que nos está dando, pero en general va a ser bastante bueno. También hicimos la prueba en 4K a 60 fotogramas por segundo. En este caso vamos a ver que la estabilización sí es un poco mala y no nos vamos a ver de muy buena manera, ya que tendremos mucho ruido en la imagen, pero igual se va a ver, digo, de muy buena manera en el momento en el que lo estés grabando de día. Pero vuelvo y digo, no va a ser la mejor cámara en cuanto a la cámara frontal. Creo que en esto sí puede llegar a mejorar bastante de pronto para la próxima generación de estos dispositivos. Así que en general, en cuanto a la fotografía y en cuanto al video, el dispositivo va a dar una muy buena experiencia de usuario y va a dejar un muy buen sabor de boca, así que lo único malo va a ser justamente su apartado de fotografía, o bueno, más bien de video frontal. Ahora, en cuanto a la interfaz de cámara, si nos vamos al apartado de cámara, el dispositivo te va a permitir hacer, digamos que varias cosas, y es una interfaz bastante intuitiva, así que puedes cambiar acá el flash entre un flash desactivado y un flash automático, y vamos a tener un menú en el cual puedes también activar el flash. Puedes poner un modo live, un temporizador, exposición, jugar un poco con ello también, estilos y la proporción o la relación de aspecto que puedas llegar a tener en este dispositivo. Así que si te vas a la proporción o la relación de aspecto, vamos a tener 4 tercios, 16 novenos, un formato cuadrado, y en general te va a permitir hacer solo esos. Además de eso, aquí vamos a tener el lente ultra gran angular 1x, 2x, pero si quieres subir un poco más, te permite tener este bisel giratorio que llega hasta 10x. Así que el dispositivo se va a comportar de buena manera en este aspecto y te permite tener este bisel giratorio, y no vamos a tener saltos entre el lente gran angular, aunque sí se va a notar un poco en el momento en el que lo estés haciendo. No va a ser un salto tan grande o tan grave que puedas llegar a notar mucho en el momento en el que estés haciendo la fotografía o estés tomando video. Vamos a tener el obturador o el capturador de imagen acá, el cual tú puedes presionar para tomar una imagen, o puedes mantener presionado para tomar un video y jugar un poco con el zoom también, o puedes bloquearlo para este lado. Así que son como aspectos que te permiten llegar rápidamente al momento en el que estés grabando un video. Aquí solo nos va a aparecer video o foto, pero tú puedes cambiarlo moviéndote por medio de este bisel o por medio de este seleccionador, el cual tú puedes cambiar entre cámara rápida, cámara lenta, cine, video, foto, retrato, espacial y un modo panorámico. Así que en general te va a permitir hacer muy buenas tomas de foto, y la interfaz, al ser tan intuitiva, te permite cambiar entre este seleccionador. Además, si tienes la cámara frontal, también vamos a poder cambiar
entre el zoom automático, el giro automático en caso de que lo llegues a necesitar. Vamos a tener también un flash para la cámara frontal y tendremos exactamente los mismos o las mismas opciones que nos daba para la cámara trasera. Además de eso podemos cambiar en cuanto a la apertura focal, cambiar un poco entre luz natural, luz de estudio, entre otras cosas que te permite llegar a jugar un poco con esto en caso de que lo llegues a necesitar. Así que vamos a dejarlo por acá en luz natural y esto te permite cambiar entre un lente gran angular en cuanto a la cámara frontal o un lente normal. Además de que te permite también tener un tipo de lente ultra gran angular pero más pequeño, por decirlo de esa manera. Si nos vamos al apartado de video, vamos a tener varias configuraciones también. Dentro de ellas puedes cambiar entre HD a 24, 30 y 60 o en 4K a 24, 30 y 60 fotogramas por segundo. Te permite también poner el flash automático o desactivado y poner la exposición, un modo acción, que es para que el dispositivo se estabilice un poco más, o tener la captura dual, la cual te va a permitir tener dos cámaras, o bueno, usar las dos cámaras, la frontal y la trasera, y tú puedes mover esta cámara para donde tú quieras tenerla, así que solo te permite los 4 lados o las 4 esquinas, así que en general van a ser cosas buenas que puedes llegar a utilizar si eres de pronto creador de contenido. Además de eso, si mantienes presionado te va a permitir grabar un video rápido, y simplemente si quieres grabar el video en general solo le presionas y ya va a comenzar a grabar como tal. Ahora, si nos vamos al apartado de configuración y nos movemos un poco a donde nos dice cámara, vamos a tener las configuraciones de cámara, los cuales van a estar en cuanto a las configuraciones de los botones que vamos a tener acá. Y es que algo que no te expliqué, y déjame ya te explico un poco, es que este botón de acá nos va a servir para poder hacer zoom en este dispositivo en el momento en el que estés tomando una fotografía. Así que puedes poner este botón que es táctil, pero también es un botón como tal, para hacer un tipo de zoom como si fueras de cámara. Así que puedes estar tomando una fotografía y puedes mover este zoom al momento en el que lo estés haciendo como tú quieras, y esto lo puedes configurar en configuraciones que ya ahorita te iba a mostrar cómo hacerlo. Además, si presionas una vez te va a llevar directamente a la cámara, y si ya te encuentras en la cámara, para tomarla simplemente le presionas el botón de acá del lado, así que puedes usarlo para el zoom y tomar la fotografía y te va a permitir hacer muy buenas fotografías. Pero como te estaba diciendo, vamos a tener aquí el control de cámara, te permite poner el botón para ver si lo haces de un solo toque o de 2 toques para que te lleve para abrir la aplicación de cámara. Te permite también controlar si quieres la pantalla encendida en el momento en el que vayas a abrir la aplicación, los ajustes de cámara, los cuales puedes personalizar un poco en cuanto a la exposición, profundidad, zoom, entre más cosas que te permite hacer este dispositivo. Abrir la inteligencia visual, que ya ahorita hablamos un poco de ello. Vamos a tener los estilos fotográficos, los cuales cuando estás configurando el dispositivo, cuando lo enciendes te permite configurarlos también. Lo puedes hacer personalizado, o te permite tener un tipo ámbar, oro rosa, entre otras opciones de filtros que son más como filtros al momento en el que tomes las fotografías, y no estarlo cambiando allí, sino que ya predeterminado quede de esa manera. Además de eso puedes poner cuadrícula, nivel o voltear la cámara frontal. Bueno, te permite tener muchísimas configuraciones de personalización en el momento en el que estés usando este dispositivo. No nos vamos a extender demasiado ya que el video nos quedaría muy largo, así que en general la interfaz de cámara va a ser muy intuitiva y desde configuración te permite hacer muchísimas más cosas. En cuanto a la seguridad de este dispositivo, Apple nunca ha decepcionado en ese aspecto y se va a comportar de muy buena manera, ya que si nos vamos como tal al apartado de configuración y al Face ID, si bien es cierto que no vamos a tener una huella en pantalla, vamos a tener un Face ID o un reconocimiento de cara que va a ser 3D, así que va a ser muy seguro. A comparación de los otros dispositivos que traen su huella en pantalla y que te digo que no utilices el Face ID porque es 2D, este al ser 3D no es fácil de desbloquear, es demasiado complicado que lo llegues a desbloquear, ya que con una fotografía no podrías hacerlo porque necesitas escanear tu cara en 3D, así que una fotografía al ser 2D no desbloquearía este dispositivo, por lo cual en cuanto a la seguridad vamos a tener una seguridad bastante buena. Además de eso, si usas cubrebocas puedes poner Face ID con cubrebocas. Esto salió por allá para la pandemia, en el caso en el que todos utilizaban pues obviamente su tapabocas, pero en general este dispositivo va a ser bastante bueno en ese aspecto, así que el Face ID y el código o el PIN en el momento en el que vas a entrar van a ser las únicas seguridades que vas a tener en el momento en el que desbloquees el dispositivo, y pues simplemente lo alzas y ya al momento de reconocer tu cara se va a desbloquear
desbloquear, así que en el momento en el que no reconozca tu cara simplemente no lo va a desbloquear, por lo cual si tú tapas de pronto acá la cámara y tú lo quieres llegar a desbloquear, no te va a dejar porque no está reconociendo la cara que tiene enfrente, así que es algo bastante bueno ese Face ID. En cuanto a su software, este dispositivo llega con iOS 26 y además de eso la marca te promete 7 años de actualizaciones del sistema operativo y 7 años de parches de seguridad, así que es un dispositivo que te va a durar muchísimo tiempo y no va a quedar obsoleto tan rápido, así que eso es algo en lo que también destaca muchísimo Apple, y es en cuanto a las actualizaciones. Si bien es cierto que ya hay marcas que le están compitiendo como Samsung con 7 años y Xiaomi que se acerca por allá entre 5 y 6 años, este dispositivo al llevar tanto tiempo dándole actualizaciones son un poco más profesionales en ese aspecto, ya que saben qué actualizaciones mandarte para que el dispositivo no quede obsoleto y de pronto no se ponga lento al momento en el que lo estés usando, así que va a destacar de muy buena manera en este aspecto el dispositivo. Además de eso vas a tener digamos que varias configuraciones, dentro de ellas las que te decía del botón, el cual te permite ir a la cámara y tomar fotografías con este mismo, o vamos a tener este botón de acá el cual tú puedes configurar para lo que necesites. Si mantienes presionado, en este caso yo lo configuré para que me lleve a un tipo de inteligencia artificial, la cual tú puedes usar, puedes tomar la fotografía y preguntarle a la IA qué es lo que está viendo. En este caso puedes usarlo para buscar qué es lo que aparece en Google o qué es lo que aparece en TikTok con algo relacionado de lo que tengas enfrente, o puedes usarlo para preguntar cosas sobre los detalles que tienes enfrente. En este caso voy a usar ChatGPT para este tipo de reconocimiento, así que si simplemente le preguntas qué es lo que estás viendo en pantalla, te va a mandar por medio de inteligencia artificial una descripción bastante corta. En este caso te describe que es un tipo de pareja en una moto, etcétera, por lo cual aunque ChatGPT no va a ser la mejor inteligencia artificial para describirte qué es lo que tiene enfrente, es la que utiliza Apple para sus dispositivos. Sin embargo, este botón tú lo puedes configurar para hacer otro tipo de cosas que tú quieras al momento en el que lo presiones. En este caso es bastante personalizable en ese aspecto. Además de eso, este dispositivo trae Playground instalado, el cual te va a permitir hacer un tipo de imágenes o animaciones por medio de inteligencia artificial, así que si quieres un tipo de imagen, ahora sí, no va a ser la inteligencia artificial más avanzada, ya que Apple en esto le hace falta muchísimo, pero simplemente describes algo corto, lo mandas y la IA va a comenzar a generarlo. En este caso te permite también escoger la apariencia, puedes poner sugerencias de cómo quieres que se vea, cómo quieres que esté o en qué posiciones, etcétera, así que te permite tener temas y demás, te permite cambiar el estilo entre animación, ilustración, dibujo. En este caso si lo pones en ilustración va a volver a cargar por medio de inteligencia artificial algo más parecido a lo que tú le estés pidiendo, y vuelvo y digo, no va a ser la inteligencia artificial más avanzada. En este caso creo que Samsung y Huawei sí se están comportando de mejor manera en este aspecto, pero igual creo que pueden irlo mejorando al pasar del tiempo. Además de esto tendremos Freeform, la cual tú puedes llegar a jugar un poco con ello, ya que te puedes poner a pintar un poco, te puedes poner a dibujar, a escribir, etcétera, que son cosas como para entretenerte más que para otra cosa, así que te permite tener pizarrones para entretenerte un poco en el momento en el que estés haciendo cosas que de pronto te aburran, así que ahí tienes con qué entretenerte. Además de eso vamos a tener un traductor que viene por defecto, que pues no tiene mucho de especial más que traducir. Vamos a tener la cámara para traducir lo que tú tienes enfrente, o tener una conversación entre alguien que te esté hablando y tú estés hablando, y te permite ir traduciendo las dos cosas a la vez. En general el dispositivo por medio de iOS 26 va a tener muchas configuraciones y personalización como tal, pero no lo vamos a ver porque ya el video se nos extendería muchísimo. Yo te recomiendo que si lo tienes te pongas a cacharrearle un poco de qué cosas te permite hacer, aunque como te venía diciendo, aquí en el botón de acción te permite cambiarlo para qué es lo que tú quieres, y la linterna, llevar a una nota de voz, traducir, bueno, etcétera. Te permite hacer muchísimas cosas en el momento en el que presiones este botón, así que tú puedes configurarlo para lo que quieras. En general es un dispositivo que te permite hacer muchísimas cosas y te permite personalizarlo de buena manera. Vuelvo y digo, no va a ser la capa de personalización más personalizable, creo que eso se lo dejamos a Samsung y a Huawei, pero te va a permitir hacer muchas cosas y es algo, digamos que estándar que ya conocemos de Apple, que no innova mucho, pero lo que ya conoce es lo que a las personas le gusta. Pero tú déjame saber qué opinas de este dispositivo. Yo sin embargo me despido, espero les haya gustado este video. Recuerden que les dejaré otros dos por si desean y quieren ir a verlos. Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.